Hola amigos de Casa Apache, aquí estamos nuevamente presentes para compartir algunas cosas interesantes con ustedes. Soy el Dr. Erwin Humérez, responsable de Casa Apache y de la Fundación Casa Apache. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una metodología o un modelo muy sencillo en realidad, pero muy útil. Un modelo que desarrollé en alguna ocasión cuando estaba pensando acerca de algún objetivo en particular y me di cuenta que es importante organizar las ideas, es importante priorizar, es importante darse cuenta si los objetivos están bien planteados, y para eso empecé a hacer un esquemita que voy a compartir con ustedes y le denominé el Triángulo de las Bermudas. Espero que esto sea útil para todos ustedes y es un gusto compartirlo. Quisiera pedirles también que en este momento piensen en un objetivo. Piensen en un objetivo, a lo mejor personal, puede ser de la familia, puede ser también algo del trabajo, algo profesional. Un objetivo que te estés planteando para que mientras vamos avanzando en este tema del modelo del Triángulo de las Bermudas, tú puedas ir verificando este objetivo, puedas ir analizándolo, puedas ir cuestionándolo con un fin último. El fin último de este modelo es que tengas mayor claridad acerca de tu objetivo, que lo estés analizando con una visión más preventiva y sobre todo que al final de cuentas incrementes la probabilidad de su logro. Realmente no existe ninguna técnica, ningún modelo que te asegure que tu objetivo se va a lograr, pero en la medida que hagas un mejor análisis, que priorices las cosas, que revises desde diferentes puntos de vista tu objetivo, es más probable que lo puedas ir replanteando, configurando, etcétera, para incrementar la probabilidad de que lo vas a lograr. Entonces voy a pasar a la pantalla de la computadora para que puedas ver este modelo. El modelo se llama el Triángulo de las Bermudas y con tu objetivo en mente te voy a pedir que vayas analizando estos elementos. El primer elemento es el círculo donde vas a poner el objetivo siempre y cuando sea un objetivo que es algo que tú quieres o deseas lograr. ¿Por qué? Porque pudiera ser que no es algo que tú quieres o deseas lograr, pero que sí es algo que necesitas o debes lograr. O está la otra opción, que es quiero y deseo lograr eso, y también necesito, es decir, estaríamos en esta intersección. Es un poquito recordando como en la primaria, la secundaria, la teoría de los conjuntos, donde nos ponían estos circulitos con las intersecciones. En esta parte solamente está lo que quiero y deseo, en esta parte lo que necesito y debo, y en la interacción lo que quiero, deseo y también al mismo tiempo necesito y debo lograr. Ubica, por favor, en este caso tu objetivo, ¿dónde lo ubicarías? Tenemos otro círculo que forma parte del Triángulo de las Bermudas y es el círculo que indica todo aquello que es lo posible para ti en particular. También vemos que es un poco más complicado porque ya tenemos varias intersecciones. Bueno, vamos paso a paso. ¿Por qué le denominé Triángulo de las Bermudas? Ese triángulo que se forma con estos tres círculos. Sabemos que el Triángulo de las Bermudas tiene muchas cosas, muchos riesgos, muchos imprevistos. Son lugares peligrosos de repente porque han ocurrido ahí desapariciones de embarcaciones, de aviones. Muchos misterios rodean este triángulo. Y cuando establecemos un objetivo es igual, tenemos muchas dudas, hay mucha incertidumbre, pueden presentarse muchos imprevistos y la idea es pues encontrar un lugar dentro de este triángulo donde estés lo más seguro posible, donde las cosas terminen lo mejor posible. Y entonces tú al ubicar tu objetivo dentro de algún punto de este triángulo, puedes saber si es adecuado o no es adecuado, si es realista o no, etcétera. Y la idea es que tú vayas reconfigurando tu objetivo hasta que se ubique en un lugar, en uno de los mejores lugares de este triángulo, con la mayor probabilidad de que las cosas salgan bien. Entonces, vamos a analizar con más detalle. Primero, vamos a pasar a la sección que vamos a denominar sección 1. Esta sección está delimitada por la línea azul. Son los objetivos que tú quieres y deseas, pero como se puede ver, están fuera del área de la posibilidad y están fuera del área de necesidad. Es decir, no necesitas hacerlo, no debes hacerlo, pero lo peor es que no es posible hacerlo. Sin embargo, es algo que tú quieres o tú deseas. Imagínate que no tienes dinero, no tienes acceso a algún recurso, pero tú quieres un coche último modelo. El problema es que si en ese momento
por alguna circunstancia no puedes o deseas, entonces estás hablando de algo que no es realista. Pudiera ser no realista temporalmente o definitivamente. Por ejemplo, si yo quisiera ser presidente de México, estoy hablando de algo no realista. ¿Por qué? Porque yo no nací en México. Y eso hace que no importa lo que yo haga en mi vida, de ninguna manera no hay posibilidad que yo me convierta en presidente de México. Dentro de lo realista también a veces podríamos estar muy cerca o entrando ya en el círculo de lo que es posible, lo que es realista, pero con probabilidades muy bajas, a lo mejor 1 contra 100,000, 1 contra 1,000,000, como ganarse la lotería. En esos casos también hay que pensar si no deberíamos más bien considerarlo como no realista. ¿Por qué? Porque todo lo que no es realista o cuya probabilidad prácticamente se acerca a un cero, nos va a llevar a una frustración con el tiempo. Es decir, no vas a lograrlo y estás invirtiendo tiempo, posiblemente dinero, etcétera, mucho esfuerzo, pero no lo vas a lograr. Entonces se genera una frustración. Esta otra sección, la sección número 2, que es la sección que está marcada con el área anaranjada, son los objetivos que tú necesitas o debes lograr. Por ejemplo, vamos a suponer que te encuentras en una excursión en el monte y empiezas a sentir dolores muy fuertes en alguna parte de tu cuerpo. No sé, podría ser una apendicitis. El problema es entonces que tú necesitas atención médica. Debes cuidarte, debes buscar un médico, necesitas atención, porque de lo contrario hay una consecuencia. A diferencia de lo que tú quieres y deseas, pero no se puede lograr, que básicamente te genera frustración, una necesidad o un deber, el satisfacer una necesidad o el cumplir un deber, tienen consecuencias inevitables normalmente. Entonces, estás en un problema porque necesitas hacer algo, debes hacer algo, pero no puedes. En ese caso, no te queda de otra que buscar alternativas, aplicar la creatividad y buscar la alternativa. ¿Por qué? Porque si no encuentras una alternativa, te vas a meter en un estado de desesperación bastante fuerte y el problema principal es que es una bola de nieve. El problema, la falta de atención a la necesidad o la falta de cumplimiento de tu deber te va a generar con el tiempo un serio problema. Pasemos a otra área, el área número 3. En esta área estamos hablando de lo que es posible, de lo que puedes hacer, pero que no quieres, ni deseas hacerlo, ni necesitas, ni debes hacerlo. Pero muchas veces caemos ahí en una ilusión, por ejemplo, cuando están esas ofertas de Black Friday o las ventas nocturnas en las tiendas, tú llegas y de repente ves un equipo, un aparato, un televisor, X cosa, y de repente te creas la necesidad. En realidad no lo necesitas, tampoco lo querías, ni lo deseabas, ni debes comprarlo. Pero el hecho de que lo viste y te llamó la atención y te gusta, en ese momento se convierte en, según tú, en algo que deseas o inclusive a veces que necesitas y vas a ver la forma de justificarlo. Eso es lo peor de todo. Vas a ver la forma de justificar por qué es que debes comprar ese aparato, ese producto que encontraste con esa oferta. ¿Cuál es el problema aquí? Que en realidad estamos hablando de objetivos vacíos. Y los objetivos vacíos, ¿por qué son peligrosos? Porque al final de cuentas van a representar un desperdicio de tiempo, un desperdicio de recursos, desperdicio de dinero, te van a llevar a un arrepentimiento y probablemente a una culpa por haber gastado tiempo o dinero o esfuerzos en algo que no valía la pena mientras dejaste de atender otras cosas que sí eran más necesarias, que eran una responsabilidad o que quizás que realmente tú querías y que iban a darte mayor satisfacción. Bien, esas son 3 áreas entonces de este triángulo. Entremos ahora a otros detalles donde están las intersecciones. Tenemos la sección 4 en azul, que es la intersección donde están los objetivos que tú quieres o deseas lograr y que también al mismo tiempo son posibles para ti. Analiza por favor el objetivo que inicialmente tenías en mente, si queda en el 1, en el 2, en el 3 o en la sección 4. Ya sabemos que si está en la 1 debes hacer algún ajuste. Si está en la sección 2 debes buscar alternativas para que se haga posible. Y si está en el número 3, lo mejor es olvidarse del asunto, aguantarse unos días hasta que se nos quite ese deseo, ese capricho y podamos enfocarnos en otras cosas.
Bien, el número 4 entonces es que yo deseo algo y también es posible. El número 5 es yo necesito o debo algo, debo hacer algo, y también está dentro de lo que es posible. Entonces vemos que la sección 5 y la sección 4 son secciones que incluyen lo posible, por lo tanto ahí no estamos en problemas y no necesariamente va a haber frustración si logramos esos objetivos o si cumplimos la necesidad o el deber. Tenemos otra sección que es la sección 6, donde tenemos una combinación de cosas que necesitamos hacer, debemos hacer, queremos hacer o deseamos hacer, pero está fuera de lo posible. Está en rojo obviamente porque esa es una sección que nos genera una emoción muy negativa. Aparte de la frustración va a haber una desesperación y vamos a ver cómo se avecina una bola de nieve porque no podemos atender eso que necesitamos y debemos, y la frustración que sentimos porque queremos hacerlo y no podemos nos va a quitar toda la energía. Es muy importante que en un caso así busquemos alternativas, al igual que en la sección 2. Tenemos finalmente la última sección, que es la intersección de los tres. Quiero o deseo algo, necesito o debo hacerlo y también es posible. Entonces estoy en la sección verde. Por favor, analiza el objetivo que tenías en tu mente, en qué lugar lo ubicas. 1, 2, 3 o 6 son lugares donde no debe mantenerse tu objetivo. Necesitas hacer ajustes, cambios, etc. para ubicarlo por lo menos en la sección 4, en la 5 o en la 7. Esos son lugares menos riesgosos, de menos problemas en el Triángulo de las Bermudas. Pensando en términos de cuál es el mejor lugar, seguramente tú ya has estado revisando y has sacado alguna conclusión. Bueno, quisiera comentar aquí que esta área 5 implica un deber, implica un tengo que hacerlo, lo cual a veces hace que las personas no nos sintamos muy bien, nos sentimos un poquito estresadas porque tengo que hacerlo. Sin embargo, es una buena noticia que podemos hacerlo y seguramente lo vamos a hacer para evitar esa bola de nieve o para evitar lo malo. La sección 7 es algo que debo hacer, necesito hacer y quiero hacer, lo cual es una ventaja porque cuando tú quieres hacer algo, hay un deseo, hay una motivación intrínseca. Entonces, aunque tienes que hacerlo, como también quieres hacerlo, va a ser más fácil que aquello que esté en la sección 5. En la sección 5, básicamente estás actuando por una presión, por el estrés que genera el deber ser o la necesidad. En la sección 7, aunque debes hacerlo y necesitas hacerlo, el hecho de querer hacerlo ya es algo que se convierte en algo más fácil, más probable de lograr sin mucho esfuerzo, inclusive disfrutándolo porque tú quieres hacerlo. Y finalmente tenemos la sección 4, que no es casualidad que esté en azul, porque el azul es como el cielo. Ahí estás en el cielo, estás en el paraíso, es algo que tú quieres hacer y puedes hacer. Y si no lo haces, no pasa nada, no hay problema. Entonces, básicamente es tu decisión, quieres hacerlo, lo puedes hacer, adelante. Bien, analicemos un poquito más, porque seguramente ya lograste que tu objetivo esté en el 4, en el 7 o en el 5. Sin embargo, no todo es color de rosa, digamos. Hay una sección en el 4, en el 7 y en el 5 que está marcada por esa sombra roja que se llama el lugar que no es ecológico. Es un lugar no adecuado en el Triángulo de las Bermudas. Ecológico en términos de cómo lo maneja la programación neurolingüística, es decir, es algo donde probablemente no sea lo más adecuado lograr ese objetivo por alguna circunstancia, por su impacto en el corto, mediano, largo plazo o para alguna persona en particular, probablemente se vea afectada negativamente. Vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo quiero estudiar, no debo hacerlo, yo quiero estudiar algún curso, no necesito, no debo hacerlo, quiero hacerlo y es posible porque tengo acceso y tengo el tiempo, tengo el recurso necesario. Entonces, aparentemente estoy en el paraíso, pero estaría en una sección roja, en la parte no ecológica del 4,
En el caso de que, vamos a suponer, yo esté casado y pasé muy poco tiempo con mis hijos o con mi esposa, entonces ese estudio me va a quitar tiempo. A pesar de que es algo que yo quiero y es posible, no es ecológico porque probablemente va a generar algún problema en la familia. Lo mismo pasaría en el 7, alguna situación en la que yo quiero y debo hacerlo, pero la forma probablemente en que quiero hacerlo, la velocidad en la que lo voy a hacer o los recursos que voy a invertir podrían de alguna manera secundaria o indirecta meter en problemas a alguien o tener un efecto negativo a corto, mediano o largo plazo, y entonces debo ver de hacer un ajuste. Y lo mismo pasa en la sección de número 5, donde necesito y debo hacer algo y puedo hacerlo, pero quizás no es ecológico por algún motivo. Como les decía, básicamente las variables que vas a analizar ahí es a quién afecta, si es, qué tan adecuado es para mí, qué tan adecuado es para los demás, en el corto, mediano y largo plazo, y bajo qué circunstancias pudiera no ser muy adecuado. De modo que eso te permite hacer un análisis sistémico de la situación y hacer los pequeños ajustes. Pudiera ser que entonces tú establezcas que tu objetivo, en vez de lograrlo en 6 meses, lo vas a hacer en un año, o en vez de una semana, lo vas a hacer en 3, para que se haga más ecológico, para que los recursos que vas a utilizar los dividas de una manera que no impacten en tu economía del día a día. Quizás en vez de estudiar de manera intensiva un diplomado, una maestría, un curso, vas tomando menos carga de materias o de material de estudio, de modo que siga quedando algo de tiempo para estar con la familia y la esposa, etc. De modo que pequeños ajustes van a hacer que tú puedas entrar en la sección donde consideras que ese objetivo ya es ecológico. Bien, sin embargo, a pesar de que tu objetivo ya puede estar en una sección ecológica, ¿no?, lo cual es el fin último de este modelo, llevarte a uno de esos puntos del 4, 7 o el 5 y que sea ecológico, debes tomar en cuenta lo siguiente. Esa sección marcada con verde es la mejor sección. Es donde hay grandes probabilidades y hay beneficios, hay un nivel adecuado de ecología de tus objetivos, pero aún así, debido a la cuestión de la incertidumbre en la vida, hay imprevistos y hay peligros. Voy a hablar entonces de algunos ejemplos de estos imprevistos y peligros. Número 1. Cuidado con las sirenas. ¿Qué son las sirenas? Bueno, se sabe que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde desaparecían los barcos, donde caían los aviones o desaparecían. Y hay un caso muy nombrado del barco Merry Celeste, un barco que se llama barco fantasma, o le dicen barco fantasma, porque básicamente cuando lo encontraron después de muchos años de que había desaparecido, se dieron cuenta que no había ninguna señal de que hubiera habido algún pleito, algún problema, que los hubieran asaltado. Simplemente la situación es que parece que ese barco, todos se esfumaron, como si todos hubieran brincado al agua, porque se encontraron los platos en la cocina, se encontraron los vasos, las tazas de café intactas. Entonces no había ninguna señal de que hubiera habido algún problema y el barco estaba vacío. Entonces, pues anteriormente las cosas se explicaban de formas que hoy en día nos parecen extrañas, y se hablaba entonces de que las sirenas de ese lugar les cantaron con una voz muy bonita, muy atractiva a los marineros, los enamoraron y les invitaron a irse con ellas, y por eso los marineros entraron al agua. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener un objetivo planteado en esta sección ecológica, pero debes tener cuidado con las personas que te hablan bonito, que pudieran tener malas intenciones, te pueden estar engañando y tú te dejas entonces llevar por estas personas y quizás eso lleve a un mal término de tu objetivo. Por ejemplo, tienes un objetivo de poner algún negocio y te topas con una persona que te habla muy bonito, te pinta todo de color de rosa, te ofrece muchas cosas y en realidad solamente te está engañando para ver qué obtiene de ti o aprovecharse. En ese caso, esa persona sería una sirena. Bien. Otros casos, fallas en la cartografía. Pues la cartografía es lo que usan los marineros para navegar, pero los seres humanos, ¿cómo navegamos en el mundo? Navegamos con un mapa, con una cartografía que está en la forma en que vemos las cosas. Tú tienes en tu mente como una representación de lo que es la vida, lo que es el mundo,
Y entonces tú vas navegando según lo que te indican tus ideas, tus creencias, tus conocimientos y tu experiencia. Pero gran parte de ese sistema que tenemos de navegación, de esa cartografía que tenemos, que se denomina en neurolingüística nuestro mapa, es inconsciente. Y puede tener algunas fallas. Por ejemplo, inconscientemente puede ser que tú tengas una vocecita que te dice, tú no mereces esto, o no sería justo que tú logres esto, mientras hay otras personas que no lo están logrando o que no tienen lo que tú tienes, o una vocecita que te esté diciendo, es que no puedo hacerlo, yo no puedo. Y son vocecitas que pues pueden haber sido programas a partir de eventos de nuestra infancia, de nuestra niñez, donde nos decían, es que tú no puedes, tú eres tonto, tú no mereces estas cosas, o simplemente tienes el valor de la justicia muy alto y inconscientemente estás pensando que porque yo sí voy a poder y otros no, etc. En fin, son cosas de las que de repente nos llevan a sabotearnos, hacemos un autosabotaje y no entendemos por qué lo hacemos. Y a veces son esas fallas cartográficas. Revisa que con respecto a este objetivo principalmente, tú realmente sientas que es algo que tú mereces, que es algo que realmente sientes que puedes hacerlo y que es justo que se logre, porque lo mereces principalmente. Porque si tienes creencias diferentes a esto, probablemente llegues a hacer un autosabotaje y luego no logres las cosas. Bien. Otros imprevistos o peligros, en este caso un imprevisto y también en cierta forma un peligro, es la neblina. ¿Qué es la neblina? Bueno, la neblina es como cuando vas en el coche y no puedes ver porque se forman esas nubes frente a ti que no te dejan avanzar. La neblina es un fenómeno que está ahí en el Triángulo de las Bermudas que hace que no puedas ver más hacia adelante, no sabes si te vas a chocar, no sabes en qué dirección vas, no sabes qué está pasando, entonces necesariamente te detienes y vas muy lento. En este caso, la metáfora de la neblina la aplicaríamos, por ejemplo, a que tú estableces un objetivo, pero ese objetivo es muy ambiguo, no está detallado. Dices, quiero una casa, pero no sabes bien de cuánto dinero estás hablando, si es una casa de 2 pisos, de 1 piso, en qué sector de la ciudad, qué características, qué estilo arquitectónico. Si solo tienes la idea de que quieres una casa, de que quieres un techo, pero no tienes claridad, entonces esa falta de claridad va a hacer que no avances. Entonces, aquí lo que se recomienda es detalla, pule tu objetivo con todas las características que puedas, hasta asegurarte que no tienes neblina en la mente, no tienes neblina frente a tus ojos, sino una claridad perfecta de tengo muy claro lo que quiero lograr, muy claro, como si hubieras dibujado un paisaje con muchos detalles. Eso ayuda mucho a que se logren las cosas, también es muy motivante. Bien, otros imprevistos pudieran ser las carencias de recursos, que de repente los recursos no te alcancen porque no hiciste una buena previsión, un buen programa, o simplemente pasó algo que hizo que esos recursos destinados a este objetivo pues se tengan que meter en otro proyecto. Entonces la carencia de recursos también podría ser un imprevisto que podría detenerte. Es algo que hay que tomar en cuenta. Fallas en el GPS, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una ocasión que tengo una cita, tengo alguna invitación, me confío mucho del GPS y de repente me ha tocado que me dice, bueno, ya llegaste y yo me encuentro en un lugar completamente deshabitado, en un callejón sin salida, simplemente un lugar que no tiene nada que ver con lo que me habían dicho de a dónde iba a ir yo. Entonces el GPS está fallando, te está diciendo que estás en un lugar cuando en realidad estás en otro, por ejemplo. Y básicamente, ¿cuál sería el ejemplo aquí? Vamos a suponer que tú quieres comprar un coche, ese es tu objetivo. Tú ya estuviste revisando los datos, sacas tus cálculos y dices, bueno, entonces a fin de mes me va a sobrar tanto dinero, por lo tanto voy a poder pagar la mensualidad. La falla en el GPS está en que hay información que no es correcta. La información que pusiste ahí te está diciendo, tú te encuentras aquí y puedes caminar con toda seguridad por acá. El problema es que quizás te faltó tomar en cuenta algún pago que ya tenías programado de alguna renta o de algún otro crédito y entonces tú crees que estás ahí, pero tu situación financiera no te sitúa en la realidad ahí, estás situado en otro lugar. Entonces esa falla de información va a hacer que cuando tengas que pagar a fin de mes el coche que acabas de comprar, no lo vas a poder comprar y cuando analices qué es lo que pasó te darás cuenta que me faltó esta información. Mi situación económica no estaba en el punto donde yo creía. Algo así le llamaríamos la falla en el GPS. Por eso asegúrate de que estás analizando la situación actual, la situación futura, con mucho detalle.
Otro, los tiburones y los monstruos marinos. ¿A qué me refiero con tiburones y monstruos marinos? Bueno, hablamos de las sirenas, las personas que te hablan muy bonito, te envuelven, te engañan y luego las cosas no salen bien, se aprovechan de uno. Pero también hay quienes, no como las sirenas, porque estos son, por lo menos no son tan descarados, te dicen las cosas de frente, son personas envidiosas, son personas malas, son personas que no les va a gustar a lo mejor que tú estés logrando algún objetivo, entonces tienen malas intenciones y abiertamente y de frente te lo dicen y actúan de una manera muy evidente. Entonces, analiza de qué forma puedes evitar este tipo de personas, cómo puedes evitar molestias, envidias o situaciones donde otras personas pudieran verse incitadas a hacerte una mala jugada. Luego sigue el clima, cambios en el clima en general, ¿no? Las cosas van bien, pero el clima puede cambiar y el clima, si bien es algo temporal, es algo que puede hacer que tengas que hacer pequeños ajustes, detenerte un momento en tu objetivo, así como en el barco de repente ya no hay, empieza la lluvia, baja el viento, entonces las velas ya no están empujando el barco. Son momentos de clima donde hay que detenerse, donde hay que darle la vuelta, en fin, situaciones de clima que pueden cambiar un poco la dirección de tu objetivo, la velocidad a la que estaba haciendo. En la vida, en la práctica, ¿cuál sería en la vida real? Vamos a suponer que sí, tú estabas estudiando, pero de repente te das cuenta que tu esposa está embarazada, entonces vas a necesitar dedicarle un poco más de tiempo ahora. ¿Qué quiere decir? Bueno, es algo temporal, ¿no? Va a durar cierto tiempo el proceso de embarazo, el proceso de los primeros momentos de vida del bebé, donde tienes que estar un poco más con ellos apoyando, y entonces temporalmente tendrás que probablemente reducir la carga de materias que tenías. Son cambios de clima que pueden durar poco o un tiempo un poquito más prolongado, pero que definitivamente son cosas que están ahí, son imprevistos y pueden ocurrir y debes tomarlos en cuenta. Luego tenemos los desastres naturales, es decir, no es simplemente cambió el clima, es decir, ya vino un tsunami, vino un terremoto, una tempestad, entonces son cosas trágicas, como en el caso de una devaluación de la moneda, donde te quedas sin dinero, tu dinero ya no vale, una enfermedad grave, etcétera, cosas que realmente, pues lamentablemente en la vida ocurren y no podemos estar preparados a veces para ello porque son muy poco probables, pero pueden estar ahí. Y lamentablemente es parte de las cosas que ocurren, que están en el Triángulo de las Bermudas y no podemos evitar. Y hay algunos otros que se llaman virus mentales, que también son algunas trampas, digamos, que nosotros mismos tenemos. Son un poquito como fallas cartográficas, pero de estos virus mentales en este momento no hay tiempo y no es tampoco el objetivo de esta técnica encontrar estos virus mentales. En su momento haré algún video y te invito a revisarlo. Pero sí quisiera compartirte un ejemplo de un virus mental. Un virus mental tiene que ver con cualquier cosa que esté en tu mente y que está generando una distorsión con respecto a la realidad. Entonces hace que tú no puedas lograr las cosas porque tú crees que son de una manera, actúas conforme a esa creencia y resulta que como las cosas eran diferentes, el resultado que obtienes no es el esperado. Y eso entonces te puede meter en problemas, te puede detener en tu objetivo, puede hacer que avances más despacio. Por ejemplo, uno de los virus, es una lista larga de virus mentales que he ido desarrollando con el tiempo, y hay uno que es muy curioso, es el virus de la nariz. ¿A qué se refiere? Es un virus muy chistoso. Te voy a pedir que trates de ver tu nariz. Tú tratas de ver tu nariz y te das cuenta que es un poco difícil. Apenas alcanzas a ver un poquito como una sombra de la nariz cuando bajas los ojos. Sin embargo, lo interesante aquí es que tu nariz siempre está en el espacio, en el espacio visible, en el campo visual de tus ojos. Lo curioso es que a pesar de que está ahí, tú no la ves. ¿Por qué? Porque tu cerebro, a lo largo del tiempo, a través de la evolución, se ha dado cuenta que esta nariz que está en mi campo visual me estorba, no me ayuda, me estorba, no me sirve la información de la nariz que llega a través de mis ojos al cerebro. Entonces el cerebro dice, voy a eliminar toda la información con respecto a la nariz y entonces tienes una visión como si no tuvieras nariz, aunque ahí está y sí está estorbando de alguna manera, pero es el cerebro hace el ajuste. En la práctica, ¿qué sería el virus mental? Que a lo mejor hay algo que está en tus narices, algo que es muy evidente en tu vida que te está diciendo, aquí hay una oportunidad, o puedes usar esto, o algo peor tantito sería,
aquí hay esto que te puede causar problemas, ¿no? Está frente a ti y tú no lo estás viendo. Por ejemplo, cuando uno está enamorado, tiene el virus de la nariz. Hay cosas que son muy evidentes en la persona que con el tiempo seguramente no te van a gustar, que te están diciendo que quizás no es la persona para ti, pero cuando estás enamorado no ves. Está frente a tu nariz, pero no lo ves, tu cerebro lo bloquea. Y con respecto a los objetivos, a veces así pasa, ¿verdad? Queremos tanto lograr ese objetivo, estamos tan obsesionados, tan apasionados por lograrlo, que hay señales muy claras de que las cosas son riesgosas o de que hay oportunidades que no habías visto, están ahí, pero no las ves. Esos virus mentales entonces hacen que te puedas meter en problemas o en algunas ocasiones, en casos ya no tan graves, que simplemente no veas las oportunidades. Bueno, espero que esta técnica te ayude a ubicar en un punto adecuado, es decir, en la sección 4, 7 o 5, pero ecológicas de este triángulo Las Bermudas, y que tengas un poquito mayor claridad sobre tus objetivos, que tengas con esto una técnica sistémica para incrementar la probabilidad de que se logren tus objetivos, y te invito a compartirlo con otras personas. Muchas gracias, y como ya he compartido con ustedes en otras ocasiones, aquí en Casa Pashi, Pashi quiere decir gratitud en el idioma del quechua, de los incas, entonces Pashi. Si te gustó el video, dale like, pon tus comentarios, comparte y no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.